podcast de KDE España. Novedades sobre el proyecto y la comunidad KDE. Proyectos presentes, futuros y otros temas sobre el software libre. Intentamos aportar información con un toque de humor, pero sin perder los papeles. Hola a todos, bienvenidos al séptimo podcast de la sexta temporada de podcast de KDE España. Al final, por problemas de agenda y acumulación de trabajo de todos nosotros, no hemos podido cumplir lo dicho en el último podcast al respecto de la publicación de podcast que teníamos prevista. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido un poco complicado este mes de mayo. De todas formas, para lo que resta de temporada, este mes y el próximo mes que viene de julio, vamos a intentar lanzar varios episodios que ya teníamos en la cola y medio preparados, y todos ellos interesantes. Y así que os invitamos a estar alerta y estar pendientes de los próximos podcasts. Sin más demora, hoy nos acompañan José Millán, desarrollador KDE, tesorero de KDE España, una vez más atendiendo nuestra llamada a los podcasts. Gracias por venir, José. Bienvenido otra vez. Muchas gracias, Rubén. También está con nosotros Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España. Gracias por, una vez más, estar aquí con nosotros. Baltasar, bienvenido. Como siempre, es un placer y un honor estar con todos vosotros. Va a ser un ratito bastante agradable, como siempre. Y a ver cómo nos sale esta vez. Seguro que va a salir bien, como siempre. Mari Carmen Fernández, de KDE España, fijando ya ahí esa plaza en hacernos la ayuda con el podcast. Bienvenida otra vez, Mari Carmen. Pues muchísimas gracias por contar conmigo una vez más. Y muchas más que nos quedan por contar contigo, ya verás cómo sí. Por último, este que os habla, soy Rubén Gómez, miembro de KDE España, del colectivo Haskell La Almería, que saludo como aquí, como es habitual, y también de Document Foundation. Hoy tampoco nos queremos olvidar de Jorge Lama, que está a los mandos de la grabación y la producción. Gracias a ti también, Jorge, por colaborar con nosotros. Aplicaciones y Plasma 5.19 son los temas elegidos para el podcast de hoy. La comunidad KDE, en un cumplimiento estricto sobre el calendario que ella misma se ha establecido, ha lanzado ya una nueva versión del núcleo de aplicaciones que la componen. Y además, este mismo mes de junio hemos recibido también una nueva actualización de la versión del escritorio, sobre la cual incluso ya se ha lanzado una pequeña actualización para corregir errores que sabía que se han detectado. Si bien todo esto es algo recurrente, cada nueva versión suele venir acompañada de una serie de mejoras y de nuevas características que muestran el esfuerzo y el trabajo de los desarrolladores de KDE, así como el fruto de tener unas metas claras que alcanzar. Mari Carmen, ¿qué te ha llamado la atención de las nuevas versiones de aplicaciones y del escritorio Plasma? Bueno, lo primero que vi, por supuesto, fue el cambio del fondo de escritorio, que nada más encender el ordenador me apareció. Y bueno, me parece bastante llamativo y atractivo en sí. Y bueno, como no, sinceramente, actualicé hace 2 días, no he podido observar mucho más. Baltasar, ¿y a ti? ¿Qué te ha llamado más la atención de las nuevas versiones y del...? Bueno, a mí me ha llamado la atención bastantes cosas porque ha venido bastante cargado, ¿vale? Y yo, como soy un hombre un poco metódico, voy por partes y comento, por ejemplo, las de aplicaciones KDE de mayo, aunque estamos ya en junio y de aquí nada, ya saldrá la de junio. Pues me ha llamado la atención el resurgimiento de Caligra, en el sentido de que se está intentando potenciar otra vez esta suite ofimática y presentando Gemini, que es una pasada, que es una tecnología por la cual, según cómo utilices tu tablet o tu convertible, la aplicación de Caligra, pues se comportará de una forma o de otra. Esto es una cosa bastante chula. No tengo un convertible para probarlo, pero los vídeos que he visto han sido bastante impresionantes. Utiliza la tecnología Kirigami, que hemos hablado muchísimas veces en el podcast, y es muy alentador. Por otra parte, también me ha alegrado ver que Telico también está en funcionamiento. Para quienes no los conozcan, Telico es una especie de
de base de datos visual muy sencilla de dominar, con lo cual te puedes hacer colecciones, controlar o gestionar las colecciones de aquello que se te ocurra. Y bueno, la tercera aplicación grande que ha sufrido una buena actualización ha sido Kit 3, que es una aplicación que sirve para los metadatos de nuestra colección de música. Debo reconocer que yo utilizaba Amarok para hacer estas cosas, pero bueno, como Amarok lamentablemente ha pasado de mejor vida, pues ahora me toca utilizar Kit 3 para editar los metadatos de mi colección de forma masiva. ¿Conocías estas aplicaciones? Hombre, yo Telico sí, porque yo la he utilizado. Telico además tendrá tranquilamente 20 años y yo sí la he utilizado. Y para catalogar la biblioteca, aunque me quedé un poco a media. Estaba muy bien porque tenía una conexión con el ISBN de la Biblioteca Nacional, con lo cual tú prácticamente nada más que metías el ISBN del libro y ya te bajaba los datos. Y la verdad es que sí, Telico estaba muy bien. Pero la verdad es que yo dejé de utilizarla y no le he vuelto a seguir la pista. De hecho, me hace ilusión saber que se sigue trabajando en ella y que está ahí en el candelero, ¿no? Y lo de Caligra también me ha gustado bastante porque la verdad es que lo veo que es una suite que está muy bien y que tiene su hueco y en fin, que creo que debería seguir insistiéndose en ella porque como decimos, tiene una serie de características que están ahí y pueden ser realmente interesantes. Telico no es que esté inactivo, es que semanalmente tiene su boletín de noticias y semanalmente se va viendo su progresión. Lo que pasa es que yo creo que es de esos programas muy tapados de KDE, de los cientos de programas que tiene KDE, es uno de esos tapados que yo, por ejemplo, lo suelo utilizar para mi colección de videojuegos, porque lo que tú decías, este no se conecta a un ISBN de la biblioteca, pero se conecta a varias páginas web de videojuegos y se descarga toda la información de una forma súper rápida y súper eficaz. Y lo que más me gusta de todo es que, claro, como estas páginas web son páginas web colaborativas, si de algún ítem le falta información, pues tú mismo le pones la información y lo tienes para ti y para el resto de la comunidad. Esas cositas que haces, pequeñas cositas que hacen crecer el mundo del software libre, pues con Telico también lo puedes hacer fácilmente. Vale, eso en cuanto a lo que eran las aplicaciones, pero es que el Plasma 5.19 ha llegado súper cargado de cositas. Aparte del fondo de pantalla, como ha dicho Maika, que realmente debo confesar que me ha gustado muchísimo. Sé que participó que quedó segundo o tercero dentro del concurso que se hizo hace unos cuantos meses, pero realmente queda estupendamente bien en los monitores. Pues, por ejemplo, se ha completado una colección de avatares por defecto que puedes tener en tu ordenador, ¿vale? Se ha mejorado mucho la integración de las aplicaciones GTK 3 y GTK 2, perdonad, ¿vale? Con lo cual se sigue mejorando esa integración con otras aplicaciones que no tienen por qué utilizar Qt. Se han refrescado algunos plasmoides, por ejemplo, los que monitorizan tu sistema, ha tenido un lavado de cara bastante espectacular. Y bueno, eso por hablar de lo que es el escritorio. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Info, pues también ha sido remodelado y ahora se ve mucho más la información. Incluso nos ofrece la información de nuestra tarjeta gráfica, que antes no lo hacía. Si nos vamos a Win, también se ha mejorado bastante, ¿vale? Por ejemplo, ahora ya podemos tener iconos de colores en las ventanas que antes no se tenía. Y Discover, esa aplicación tan querida por muchos, tan odiada por otros y, bajo mi punto de vista, imprescindible para el escritorio Plasma, pues, ha mejorado, por ejemplo, la eliminación o la gestión de repositorios Flatpak. Y bueno, también hablar de que las preferencias del sistema han sido remodeladas en algunos de los aspectos. O como, por ejemplo, que ahora puedo activar un módulo de las aplicaciones directamente desde Carrun.
KRunner. Es decir, muchas y variadas. Y creo que paro porque si no estoy aquí una hora hablando. De hecho, podría estar mucho tiempo hablando. El changelog, la versión de cambios es espectacular. Pueden haber 1000 cambios. Pasa que no se publicitan todos. Como es evidente, si tuvieran que publicitarse los 1000, la verdad es que serían poco menos que impresionantes. Sí. José, pero una cosa muy interesante. Perdona. Sí, Perdona. sigue. Pero es una cosa muy interesante porque, claro, cuando tú empiezas en el mundo del software libre, tú piensas que cuando se hace un lanzamiento, pues ahí están todos los cambios. Pero es que no es así. De hecho, están los cambios que los desarrolladores han puesto. Cuando, claro, eso es un trabajo extra que hay que hacer. Y muchos desarrolladores lo que hacen es ir trabajando, lo van añadiendo, pero no se publicitan. Con lo cual, se van acumulando una serie de mejoras que están por ahí, pero están ocultas y después un día u otro salen a la luz. Y esta cosa me llama mucho la atención y hace que se vea necesario que haya alguien detrás monitorizando esos tipos de cambios para después publicitarlos, porque si no se quedan completamente ocultos. Sí. Bueno, ahí también entra mucho la voz del equipo de promo, ¿no? Que está también un poco al tanto de... no al tanto, sino en comunicación con los desarrolladores para saber más o menos cuáles han sido esos cambios. Y la labor del equipo de promo un poco es resaltar los más interesantes, ¿no? Que no es poca la labor, desde luego. Que como tú dices, 1000 cambios hay que llevarlos, desde luego. José, desde el año pasado tenemos 3 nuevos objetivos en KDE: Wayland, consistencia y aplicaciones. ¿Se empieza a notar el peso de estos objetivos en las nuevas liberaciones? Yo creo que sí. Podemos poner como ejemplo, pues quizás el de consistencia, ¿no? En esta nueva versión de Plasma, pues tenemos que, por ejemplo, se ha estandarizado la forma en la cual se muestra la cabecera de los widgets de los plasmoides y de las notificaciones, ¿no? Antes, pues había algunos plasmoides que tenían una apariencia un poco diferente, quizás, que no era muy estándar, sin ningún motivo que lo justificase. Y en esta nueva versión, pues se ha estandarizado, se ha puesto la cabecera con un formato común para los plasmoides y un poco, o por ejemplo también en el nuevo formato de los plasmoides que monitorizan los recursos del sistema, ¿no? Que se ha buscado seguir un sistema similar al que usan la mayoría de los plasmoides actuales. Baltasar, entrando ya un poquito más en materia, dentro de la comunidad existe una discusión que ya se está alargando en el tiempo, precisamente sobre aplicaciones. No está claro cómo denominarlas debido a distintos motivos. ¿Nos explicas en qué consiste esta discusión y si se llegará a algún acuerdo sobre la denominación? Bueno, a ver, no soy especialista en el tema este. De hecho, como siempre, Albert siempre me pega cuando meto la pata en el blog, siempre es Albert que me dice, es que ahora esto no es así. Entonces yo rectifico como buenamente puedo. Y es que, claro, no todas las aplicaciones KDE se van actualizando a la vez y es difícil definir lo que es una aplicación KDE. Con lo cual, antes sí que estaba bastante claro esa rama, pero al final se ha decidido que no se diga que el conjunto de aplicaciones KDE se actualizan cada X tiempo, sino que ahora parece ser que lo que se va a hacer es que cada mes se van a actualizar unas aplicaciones y de ese lanzamiento de aplicaciones se van a destacar unas cuantas, pero parece ser que es bastante complicado. Quizás José tenga más datos de esto, pero parece ser que es bastante complicado. Por lo que decía antes, que KDE tiene centenares de aplicaciones y aunque más o menos se puede llevar un ritmo, todas más o menos, parece ser que no es así. Y no por ello deja de ser una aplicación KDE.
Sí, José, entonces nos aclaras un poquito más sobre este tema, ¿no? De por qué se ha decidido hacer y esto que nos comenta Baltasar. Sí, a ver, en primer lugar, claro, en KDE teníamos una cosa que se llamaba KDE Applications, pero realmente no todo, claro, no todo lo que estaba en KDE Applications era una aplicación, ni todas las aplicaciones de KDE estaban en KDE Applications. Hay algunas aplicaciones, especialmente las que a lo mejor tienen un solo desarrollador o casos similares o aplicaciones que están en sus primeras etapas que no les que el ritmo de publicar una versión todos al mismo tiempo pues no era el más óptimo para ellas. Entonces, quizás por eso se ha decidido un poco renombrar lo que es la publicación de este, quizás lo que es la publicación de este nuevo servicio, llamando pues algo así como el KDE Release, en este caso 20.04, pero no es, realmente no es un cambio muy significativo en cómo se organizan las cosas. Simplemente pues es eso, es evitar usar el término KDE Applications por considerar que era ambiguo. No ha habido un cambio específicamente significativo. Sí, pero no deja de ser difícil para un bloguero como yo, que intento hacer noticias, definir qué se lanza cada mes. Es que, claro, quizás no, esa es la cosa, no con este cambio lo que hacemos es, no se define porque no hay una definición, es un conjunto de software de KDE que se publica. Entonces, pues, no tiene, quiero decir, eso mismo, no es, piensa también, ¿cómo se llama? Es que otros conjuntos similares de software no tienen el mismo, quiero decir, Microsoft no tiene un nombre para el conjunto formado por Internet Explorer y Visual Studio porque son dos programas diferentes. Apple no tiene un nombre para el conjunto formado por iTunes y Safari porque son dos programas diferentes. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a poner un nombre para un conjunto de software si eso da más confusión que clasificación? Claro, desde el punto de vista es bastante comprensible. Y bueno, lo que yo entiendo es que a partir de ahora y durante los meses que siguen hasta que se decida lo contrario, pues cada mes se denunciará al equipo de promoción, que me parece que está haciendo una labor encomiable. Cada mes dirá, pues este mes destacamos estas 3 aplicaciones y de esa forma también se da visibilidad. Bueno, a ver, vamos a ver, la versión que sale cada mes va a ser una versión menor, igual que estaba ocurriendo anteriormente. Es decir, ahora estamos en la versión 20.04. 20.04.2, creo. El mes que viene saldrá 20.04.3. No es cuando se hará un anuncio, será cuando salga la versión 20.08. ¿Por qué? Porque esas versiones, las versiones que salgan las versiones menores que salen una vez cada mes tendrán única y exclusivamente correcciones de errores. Lo que son las versiones con nueva funcionalidad seguirán saliendo una vez cada 4 meses. Es exactamente el mismo esquema que se seguía antes. Pero entonces, José, el anuncio de que ahora va a haber un lanzamiento de aplicaciones cada mes no es exactamente así, ¿no? Sino que simplemente es que durante esos meses se van a dar un poco de valor en algunos cambios. Y no se ha cambiado salvo que haya habido algún anuncio que no he visto aún, creo que no. Salvo que a lo mejor ha habido algún anuncio que aún no lo he leído, es posible, pero salvo que haya habido algún anuncio reciente, creo que va a seguir usando el mismo esquema que se estaba usando hasta ahora. A lo mejor ha habido algún anuncio del cual yo no he visto aún, en cuyo caso pues puede ser que esté dando información errónea. Creo que tienes razón, José, porque acabo de mirar al Dolphin y Dolphin me marca 20.042.
lo cual significa que lleva la segunda actualización de la rama 2004, lo cual es así. Lo que sí que es cierto es que el equipo de promo se ve que ha decidido que cada mes va a promocionar 3 aplicaciones, o 3, 2, 5, las que ellos crean que hayan sufrido una gran mejora o una mejora de funcionalidades y valga la pena destacar, lo cual sinceramente me parece bien. Y bueno, dejando a un lado la actualización de las aplicaciones, como dije, lo primero que podemos ver al actualizar es el nuevo fondo de Plasma 5.19. Y además se ha lanzado un vídeo de presentación. KDE siempre ha sido criticado por la estética. Baltasar, ¿hay alguna preocupación ahora por cuidar de este aspecto, así como el de la promoción? Primero es que no entiendo por qué esa crítica al aspecto, porque a mí, bueno, sinceramente me parecen bastante chulos y bastante acertados los vídeos. Evidentemente siempre hay mucha preocupación por el aspecto, ¿vale? El último vídeo, no sé si lo habéis visto, es bastante espectacular. Perdona, Baltasar, yo creo que a lo que se refiere Mari Carmen es que KDE siempre ha sido muy criticado a nivel estético, no los vídeos, ¿vale? Los vídeos yo no he escuchado ninguna crítica, pero sin embargo lo que sí se ha criticado siempre mucho de KDE es la estética, ¿no? Siempre muchos usuarios han dicho es que KDE es feo, es que KDE es tal, es que fíjate, que tal, y yo creo que lo que se ha criticado siempre mucho de KDE ha sido la estética de KDE, ¿no? Que es cierto que mejoró mucho. A mí personalmente Plasma 4, por ejemplo, me gustaba mucho, la verdad, las cosas como son, ¿no? El tema, el Plastic era de KDE 3, pero Plasma 4, Oxygen me parece que era. Oxygen, a mí, sí. Oxygen a mí me parecía una estética, a mí la estética de Oxygen me gustaba, ¿no? Y con Plasma 5 la verdad es que Brice, pues la verdad es que lo ha llevado todavía más, ¿no? Pero es verdad que KDE siempre ha sido como muy criticado por la estética, ¿no? Y yo creo que un poco la pregunta de Mari Carmen iba en ese aspecto de que si ahora hay una mayor preocupación por cuidar ese aspecto de la estética y además va acompañado de un esfuerzo en la promoción, ¿no? De esos aspectos. Bueno, pues contestando esa pregunta, así lo tengo bastante más claro. La respuesta es sí, KDE fue muy criticado básicamente por 2 razones. Primera, porque era cuadrado. Segunda, porque se parecía mucho a Windows. Y tercera, porque hay gente que sinceramente no le gustaba. Yo no lo acabo de entender porque sí que es cierto que Plasma, bueno, KDE 3.5, que es cuando yo entré, sí que era un poquito así feucho. Ahí muy cuadradito, ¿vale? Pero bueno, Plasma 4 era amor y Plasma 5 es amor al cuadrado. De hecho, cuando yo definía Plasma, al principio le llamaba el escritorio elegante, ¿vale? Porque pensaba que realmente sí que había un cuidado muy eran muy cuidadosos respecto a qué aspecto debían tener todas las aplicaciones y todos los iconos y demás. De hecho, incluso con Plasma 5, el equipo de Visual Design Group, VDG de KDE, se tomó su tiempo para hacer las cosas bien, despacito, con buena letra, y la diferencia entre Plasma 4 y Plasma 5, que aparentemente no es tan grande, cuando estás trabajando una temporada con ellos, se nota que el aspecto está todavía mucho más cuidado. Con lo cual, creo que es un mito. De esas cosas como que KDE es que consume una cantidad de recursos que son inhumanas. Bueno, no será KDE o será Chromium o será Chrome, pero KDE no. De hecho, se están haciendo pruebas y sale victorioso en muchas. Pues otro de esos mitos que se ha quedado de KDE es ese. No, es que es feo, no, que feo, de feo tiene nada. Sí que tiene razón que hay muchas críticas cuando se elige el fondo de pantalla, pero bueno, yo creo que eso es como tiene un estilo determinado, a los que somos KDEros nos gusta y a los que no son KDEros pues les parece un poco otro más de lo mismo y les suena algo diferente, pero para nada. O sea, creo que Plasma es un escritorio elegante, precioso, bello y bueno, y lo que es falta decir siempre. Y si no te gusta,
pues personalizando tu gusto y lo dejas como un Mac, que puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas. Bueno, yo en ese punto me gustaría comentar que quizás, Rubén, tú estás quizás exagerando un poco pues las cosas. Yo creo que, a ver, los temas visuales que ha tenido KDE han tenido buena aceptación. De hecho, algunos de ellos, por ejemplo, Oxygen, me suena que hay otros proyectos de software libre, aparte de KDE, que también lo han utilizado, y hay incluso temas para otros temas, pues para algún software web que también lo utiliza. A mí me suena también eso, que el aspecto visual de Plasma 5 ha tenido buena acogida, y de hecho hay gente que ha usado recursos gráficos de KDE incluso en campañas publicitarias no relacionadas con KDE. Es decir, yo creo que la opinión general de la estética de KDE es buena, en plan, y eso es en parte gracias al estupendo trabajo del Visual Design Group. Fuera de todo eso, pues siempre va a haber, quiero decir, la estética es algo subjetivo, siempre va a haber a quien no le guste, ¿no? El aspecto de algo. En ese sentido, bueno, KDE proporciona un poco un aspecto, proporciona pues herramientas como puede ser estilos de temas o estilos de temas o posibilidad de cambiar fondos de pantalla para quien prefiera otros estilos, ¿no? También tenemos, pues eso, tenemos, por ejemplo, en el KDE Store una serie de wallpapers, pero a ver, en general no sé hasta qué punto la opinión general de los usuarios de la estética de KDE pueda ser, de la estética por defecto de KDE pueda ser mejor o peor que la que puedan tener otros proyectos como pueda ser pues Windows o otros entornos. José, en ese aspecto yo tengo que discrepar contigo porque es cierto que tradicionalmente y desde KDE 1, que yo lo vengo utilizando desde el año 98, pues la crítica que siempre se le ha hecho a KDE es que es feo. Y además, como bien ha dicho Baltasar, y que se parece a Windows, que a mí nunca me ha parecido parecido a Windows. No, a ver, bueno. Una cosa es la crítica de se parece a Windows, que esa crítica sí existe, es una crítica que se ha oído, y otra cosa es la crítica del es feo. Yo la crítica del es feo, de hecho, sinceramente, incluso como dices tú, en las primeras etapas lo oía mucho más de Genome que de KDE, mucho más. Bueno, se ve que me he juntado más con genomeros porque, vamos, yo siempre he escuchado, es que como KDE es feo, como Qt es feo, es lo que siempre he escuchado. Y a mí personalmente nunca me ha parecido feo. Y de hecho, una de las cosas buenas que siempre ha tenido KDE es que si no te gustaba lo cambiabas. Porque KDE 1 posiblemente haya sido el escritorio más configurable de la historia. O KDE 2. O sea, yo nunca jamás he visto una nueva versión de KDE que se pudiera configurar y personalizar más que KDE 1 o KDE 2. O sea, aquellos que le cambiabas no parecía absolutamente nada a lo que podía venir por defecto. Y yo que no soy muy de personalizar, recuerdo que se aplicaban temas globales, que eso se ha recuperado ahora en Plasma 5. O sea, a la vuelta de 20 años. O sea, aquello de KDE 1 era terrible. Y sin embargo, la crítica es que Qt es feo, es que tal. Bueno, como bien habéis dicho, pues de gusto cada uno tiene el suyo, ¿no? Y no se puede tampoco generalizar nada, pero que es verdad que mucha gente ha criticado a KDE por decir que es feo, que estéticamente no es bonito. A mí siempre me ha parecido agradable. Ahora, a ver, como decimos, buscando en Google Plasma 5 Ugly y Plasma 5 Beautiful, por ahora Beautiful gana 4-1. Muy bueno. Pues nada, señor Google, tenía razón. Bueno, hazlo con DuckDuckGo a ver qué nos dice y así ya tenemos todo claro. José, este trabajo de promoción, dejando ya aparte la polémica, este trabajo de promoción que estábamos comentando, que se está realizando por el grupo de promo, que no es poco, además, el trabajo que se está haciendo, se va a notar, se van a conseguir erradicar mitos sobre KDE, esos mitos de consumo en memoria que señalaba antes Baltasar, esos mitos de KDE feo que estamos aquí polemizando sobre el tema, y además vamos a conseguir atraer nuevos usuarios.
A ver, yo espero que se consigan atraer nuevos usuarios, pero bueno, referente a mitos, siempre va a haber mitos sobre KDE, todo el software, todo. Estamos en un mundo en el que todo lo que existe tiene mitos con los que hay que convivir y es así. Quizás, a ver, lo que mejor podemos hacer es, frente a los diversos mitos, intentar hacer que sobre todo un poco la gente se dé cuenta de que eso no es así, ¿no? En plan, si alguien me dice que que el software KDE consume muchos recursos, pues es la mejor forma un poco de quizás no de erradicar el mito, porque desgraciadamente nunca vamos a poder erradicarlo al 100%, sí un poco de hacer difusión de cómo KDE no, el software es posible ejecutar KDE con recursos bajos, ¿no? Creo que es algo que se puede hacer y que un poco, pues eso, ¿no? Mostrarlo. Por ejemplo, a ver, creo que es algo positivo hacer difusión de que es posible ejecutar software KDE en dispositivos como el Pinebook, que son equipos muy modestos de recursos. Y eso, ¿no? Y eso es, en plan, el trabajo de promoción es muy bueno, estamos consiguiendo atraer muchos nuevos usuarios y tenemos que seguir así. Creo que estamos haciendo mejor difusión ahora de la que hacíamos hace unos años y estamos empezando a ver los resultados. Sí, yo la verdad es que estoy un poco de acuerdo contigo con esa labor de promoción y además también es posible que incluso en los próximos meses veamos un nuevo proyecto derivado de Plasma, que no recuerdo al final cómo lo han llamado, pero que todavía intenta que el escritorio Plasma utilice menos recursos, ¿no? Supongo que para dispositivos incluso más, todavía con menos recursos que por ejemplo el Pinebook, como tú estás comentando, ya es una máquina bastante limitada, ¿vale? Baltasar, se está haciendo un esfuerzo para llevar las aplicaciones KDE a otros sistemas, desde Android hasta Windows. ¿Qué importancia tiene esto, tanto para los usuarios como para los desarrolladores y para el proyecto? Bueno, aquí estamos casi con la misma disyuntiva de cómo hacemos que la gente se vaya a Linux. Es decir, cómo hacemos que un usuario normal decida pues que Linux es lo mejor y quiero tenerlo en mi equipo. Pues está la forma de le pongo la distribución y ahí va, o la forma de voy a poner caballo de Troya en otros sistemas operativos que vayan viendo cómo funciona el software libre, qué ventajas ofrece, sus bondades, sus defectos también, y que los usuarios poquito a poquito vayan entrando en el mundo del software libre, que es lo que ha pasado con LibreOffice, con lo que ha pasado con Firefox, lo que ha pasado con VLC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo pienso que es una cosa fantástica, ¿vale? Que nosotros podamos, que las aplicaciones KDE tienen otros sistemas para que lleguen a mucha más gente, que vean sus bondades y quizá uno de cada 100 decida, vaya, si esta aplicación de KDE es una aplicación de Linux, me funciona muy bien en Windows y es una aplicación linuxera, es una aplicación de software libre, jolín, pues igual su propio escritorio es mucho mejor y funciona todas las cosas funcionan un poquito mejor y será más libre y será más ético y toda la pesca. Pues creo que esto es hiper importante, al menos para los usuarios y para los desarrolladores igual, porque claro, cuanto más volumen de usuarios están utilizando mi aplicación, pues más volumen de feedback tengo de retorno que hará que mi aplicación pues vaya mejorando, vaya progresando y vaya evolucionando. Correcto, sí, la verdad es que, como tú dices, cuantos más usuarios mejor, ¿no? Y un poco ese caballo de Troya yo creo que también es un poco la metáfora quizá adecuada. José, recuerdo durante la Academia ES del año pasado en Vigo, en la entrevista que le hicimos a Miguel Bouzada, que dijo que era importante explicar a los recién llegados, jóvenes principalmente, primero las bondades de las aplicaciones, lo prácticas, lo buenas que eran, las características que tenían y ya después hablar sobre el software libre, ¿no? O sea, sobre el trasfondo que hay, ¿no? en el software libre, la filosofía, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
¿Es esta la razón, digamos, detrás de estar haciendo un esfuerzo para ofrecer las aplicaciones en otros entornos distintos a GNU Linux? ¿O es simplemente un poco, como dice Baltasar, hacer un poco de caballo de Troya? Bueno, a ver, yo creo que depende un poco, ¿no?, de cada caso, ¿no? Por una parte, a ver, es evidente que hay muchos sectores en donde podemos hacer, pues, presentación de eso, ¿no?, de la herramienta, de las ventajas de la aplicación. Se me ocurre el caso de Krita. Krita es una herramienta de dibujo digital que es muy, muy interesante, y no todo el mundo no todos los artistas que hacen dibujo digital la conocen. Entonces, pues, por ejemplo, si conoces a alguien que es un artista del dibujo digital, a lo mejor es mucho más fácil enseñarle Krita directamente, que no pues ponerte a hablar de todas las ventajas del software libre, que sí son interesantes, pero que a lo mejor pues a una persona que a lo mejor no tenga los conocimientos de cómo funciona un equipo para entender cuál es la ventaja del software libre frente al software privativo, puede que no lo entienda en el primer intento. Por otra parte, puede ser también un poco pues lo contrario, ¿no? El software libre, pues eso, ¿no?, nos da un poco la libertad de poder ver el código, modificarlo. Hoy en día eso es bastante importante, puesto que cada vez estamos dependiendo más de la tecnología, y cuando elegimos ya pues ejecutar un software no libre que manda los datos a un servidor no libre, pues es un riesgo tiene unas ciertas implicaciones que la gente debería al menos ser consciente de ello, y es también un punto en el que podemos hacer hincapié. Fuera de eso, a ver, sobre la utilidad un poco de poner las aplicaciones disponibles, pues yo creo que hay que ser, yo la utilidad la veo principalmente pragmática. En los próximos, sí, hay que ser realistas. A corto plazo no va a ser el año de Linux en el escritorio, seamos realistas, pero puede ser el año de Krita en el arte digital, y esperemos que lo sea. Puede ser el año de Kdenlive en la edición de vídeo, esperemos que lo sea. Entonces, bueno, hay que ser un poco pragmáticos y ser conscientes de que tenemos una herramienta que podemos ofrecer a un cierto público, o a un público que sea ese multiplicado por 20. Vayamos a por ese público, vayamos a por la máxima cantidad de público posible, y eso. O sea, victorias parciales para alcanzar una victoria total. Claro. No es mala estrategia tampoco. Baltasar, aquí apelamos a tu experiencia como educador. He comentado antes lo que nos decía Miguel el año pasado allí en Vigo, ¿no?, de que primero vamos a hablarles de las bondades de la aplicación, vamos a presentársela, que la utilicen, ya hablaremos del software libre. ¿Corremos el riesgo aquí de perder un poco ese fondo que impulsa a la comunidad si hacemos ese camino? ¿No caerá en el olvido esa filosofía que hay del software libre si dejamos de insistir en ella? Si simplemente explicamos, no, usa esta aplicación porque es más buena, porque es gratis, porque tal, y simplemente en último lugar le decimos, y además es libre. ¿Corremos ese riesgo de perder esa filosofía que hay detrás del software libre? Es una pregunta un poco complicada y un poco enrevesada. Claro, la respuesta fácil es sí, evidentemente perdemos un poquito esa filosofía y perdemos esa esencia de ser. Pero bueno, también es verdad que si yo pienso en mí mismo, en cómo entré en el mundo del software libre y cómo a base de utilizar software libre mis propias ideas han ido cambiando, pues igual no es un mal camino. Es decir, si ahora mismo la calidad del software libre de las aplicaciones es bastante alto y es evidente que a un usuario que no sea especialista, que no sea muy especialista, pues
quizá le interesa más saber utilizar la aplicación, conocer sus bondades y enseñarle lo bueno que puede llegar a ser y para decirle, mira, pues eso se ha formado utilizando software libre como segunda opción. Porque, y en esto, aquí quizá lo que no debemos perder no es no lanzarlo a nuevos usuarios y explicándoles al final de todo que es software libre. Lo que debemos tener claro debemos tener una serie de personas, una serie de instituciones, una serie de fundaciones que continuamente, y aunque sean un poquito gota malaya y aunque sean un poquito pesadas y reincidentes, como pueden ser, todos nos viene a la cabeza, pues Richard Stallman, ¿vale? Que nos vayan recordando que esto es así porque hay una filosofía detrás y porque esa filosofía es muy importante. Volviendo a mi caso, yo no entré al mundo del software libre, como creo que muy pocas personas han entrado al mundo del software libre, y si es así, pues retiro lo dicho, justamente por la filosofía. Yo entré porque no tenía virus, era más personalizable, no metía basura dentro de mi ordenador, las aplicaciones las veía mucho más potentes, para mí eran súper estables, no entendía muy bien lo de las versiones, un 0,1, pues vale, pues 0,1 será una versión, una aplicación normal, pues no, 0,1 es una aplicación que está en sus inicios, no entendía todavía esa filosofía y poco a poco me he ido huyendo de esa filosofía y al final pues te cala y al final dices, vale, sí, ya no estoy en el mundo del software libre por las aplicaciones, estoy en el mundo del software libre por su filosofía, pero es una cosa que en mi caso ha ido calando poco a poco y creo que ese es el camino. A los alumnos, ya hablo desde educador, cuando yo les hablo de software libre y empiezo con las 3 leyes y les empiezo con la filosofía y demás, bostezan y no entran. Es una tontería, si yo les explico que la ventana se mueve como una gelatina, que cuando minimizo lo hace para atrás, lo hace con una lamparita, con una animación, que hago alt tab y de repente las ventanas se mueven como locas y que hago una X y de repente el escritorio explota, entonces les interesa. Entonces los ojos como plato y me preguntan, vale, ¿y cómo me instalo KDE? Que es la pregunta siguiente, es decir, vale, pues con ética y con filosofía raramente seduzco a un alumno, a un joven. Pero si le enseño las cosas que hace, sí. Vale, pues una vez les enseño las cosas que hacen y les gusta, les digo, y esto es por esto. Pero sigo insistiendo, nos hacen falta ideólogos, que parece que no hagan nada, ¿vale? Parece que su función no es, como no hacemos código, como no hacen un banner, como no hacen un icono, pues no tienen su función. No, su función es recordarnos continuamente que estamos aquí por una razón. Y esa razón es importante. Y esa razón es la filosofía que hay detrás del software libre, que no solo del software libre, sino que es una filosofía realmente de vida y de comunidad. La verdad es que sí, ¿no? Eso que acabas de comentar de los ideólogos es importante, quizás más importante de lo que pensamos, ¿no? Es cierto que a veces ahora, pues, por ejemplo, la figura de Richard Stallman se ha criticado bastante y la verdad es que no, creo que sería meternos quizás un poco los pies en el barro ahora mismo si no sé, es complicado, ¿no? Hablar un poco de eso porque todavía está quizás muy reciente y yo no sé si se la ha intentado perjudicar o si realmente ha sido una metedura de pata de él total y absoluta, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora mismo está un poco defenestrado. Bueno, hemos perdido a Mari Carmen, que ya parece que estaba teniendo problemas de conexión y no sabemos si conseguirá reconectar o no. Así que continuamos un poco sin ella. Baltasar, sigo contigo. Sin salirnos del tema, también se están ofreciendo las aplicaciones en forma de nuevos paquetes, ¿no? Flash, Snap, incluso API Image también, ¿no? ¿Tiene sentido ofrecer las aplicaciones en estos formatos cuando la mayor parte de las distribuciones ofrecen sus propios paquetes? Esto me recuerda al chiste ese de necesitamos un formato de aplicaciones que sea universal, porque tenemos 21 formatos y esto no puede ser. 2 meses más tarde. Tenemos 22 formatos diferentes de instalar aplicaciones. Necesitamos uno universal. Vale, pues sí.
Claro, cada vez hay más, pero lo que sí que es cierto, y no sé cómo se tendrá que hacer eso, es que necesitamos un formato de instalación de aplicaciones que sea muy fácil para el usuario. Eso lo necesitamos como agua de mayo, ¿vale? Que sea universal, pues mejor que mejor, ¿vale? Más que nada porque, lo cuento porque en muchas ocasiones me preguntan a mí cómo instalar una aplicación. Claro, si no está en el repositorio es complicado y entonces los paquetes Flatpak, Snap y AppImage, pues como es clic, 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 eso va de fábula para los usuarios nobles normalmente. Los que son más perros viejos y perras viejas, mejor dicho, esa expresión ha quedado muy fea, pero bueno, los que son más experimentados huyen de ese tipo, pero debemos pensar que fuera hay un 98% de personas que no utilizan aplicaciones sistema Linux en el escritorio y lo hacen en muchas ocasiones porque por incompatibilidad con el hardware y porque instalar aplicaciones en ocasiones, no siempre, es difícil. Con lo cual, debemos ofrecer una forma muy sencilla de instalar aplicaciones. Que sea siguiente, siguiente, siguiente. No es lo mejor, que será... Sí, dime. Dime. Sí, pero bueno, aplicaciones como Discover precisamente vienen a suplir este problema, ¿no? O sea, realmente con Discover, si es que no hay que saber nada para instalar una aplicación. Si tiene un botón como yo de grande que pone instalar. Sí, pero claro, ¿en qué está? ¿Es un Flatpak? ¿Es un Snap? ¿Es una AppImage? ¿Está en el repositorio? Al fin y al cabo, lo que hace Discover es habilitar esa opción. ¿Me entiendes? Si detrás de Discover hay un Flatpak, Sí, por ejemplo. Sí, pues a eso me refiero, ¿no? Que realmente da igual, ¿no? Si Discover te lo instala del repo de la distribución, ¿qué más da? ¿No? Vale, O sea, realmente no. ¿Qué sentido tienen estos Flatpak? ¿No? ¿Qué vienen a solucionar? Técnicamente no lo sé, porque no soy técnico. Pero, por ejemplo, si yo busco una aplicación que no está en mis repositorios ni está en Flatpak y está en formato AppImage, para instalarlo la bajo y en teoría con un clic lo hago. Y eso es lo que muchas veces un usuario común quiere o necesita. José, ¿tú qué opinas? A ver, realmente, el formato en sí no influye en la forma de instalarlo. Es decir, como comentaba Rubén, lo que influye en la forma de instalarlo es en las herramientas. ¿Qué permiten estos formatos? Bueno, pues claro, por ejemplo, a veces es difícil para KDE publicar versiones de su software que la gente pueda utilizar, porque ¿qué pasa si yo publico una versión para Ubuntu, por ejemplo? Pues la haré, prepararé un paquete en formato dev, pero a lo mejor, por ejemplo, esa versión no vale para Debian porque Debian no incluye una librería que necesita mi aplicación. O luego, pues puedo hacer otra versión para lo mismo, una versión para OpenSUSE o otra para Fedora, pero a lo mejor hay un paquete que se llama diferente y por lo tanto no va a funcionar. Entonces, lo que facilitan Flatpak, Snap o AppImage es eso, ¿no? Permiten un poco que KDE pueda publicar una versión del software, KDE o el desarrollador de la aplicación, ¿no? Depende un poco de qué aplicación sea, ¿no? Permite que KDE pueda publicar una versión del software que tú vas a poder instalar en tu distribución, independientemente de qué librerías incluya. También, por ejemplo, pues si quieres probar una beta de una aplicación que aún no está lista, digamos, que a lo mejor no quieres tener que desinstalar la versión que ya tienes instalada y configurada en tu aplicación, pues es otra posibilidad. No puedes simplemente instalar la versión Flatpak o Snap de esa aplicación y no influye en tu sistema de librerías. Pero José, fíjate una cosa que además ya saliéndonos incluso un poco ya de lo que sería la comunidad KDE, ¿no?
El otro día, de hecho, ya en el grupo nuestro de Telegram el KDE Cañas y Bravas, ya incluso un poco de discusión en este aspecto, ¿no? Porque además parece que además hay cierta animadversión hacia uno de estos formatos, ¿no? A mí me ha venido últimamente la idea de que, últimamente no, quizá llevaré ya un año con esta idea en la cabeza, ¿no? Si conseguimos que estos formatos, me da igual, el que tú quieras, el API Imagen, el Flatpak, el que Snap, el que más rabia te dé, el que salga mañana, me da igual, ¿no? Pero si conseguimos que estos formatos funcionen de forma nativa en otros sistemas operativos, el que sea, ¿vale? Otros sistemas operativos, ¿no sería esto realmente muy importante para la comunidad del software libre y para GNU Linux como sistema operativo? Es decir, tú imagínate, el desarrollador solo se preocupa de sacar su aplicación en un paquete. Llámese Flatpak, Snap, API Imagen, paquetito. Y ya sabe que con paquetito ya le va a funcionar en Windows, en Mac, en GNU Linux, en BSD, en Solaris, en yo qué sé, en el que sea, ¿no? Que hay mucho. Esto realmente no es por donde deberíamos pensar. Esto no sería bueno realmente para el software libre y para los ecosistemas de software libre, para los sistemas operativos de software libre. A ver, tú claro, aquí lo que estás pidiendo realmente es una máquina virtual, como pueda ser la de Java o la de .NET. En este caso, en el caso de Flatpak, no es eso. No, porque Java no funciona. No, Java no funciona. No, José, no, Java no funciona en todos lados. No hagamos trampas, no nos hagamos trampas. Java no funciona. Una aplicación Java no te funciona igual y no te funciona. No, yo estoy hablando de que tú te preocupes en sacar una versión. Se supone que Flatpak y Snap llevan sus propias dependencias dentro del paquete. Y yo lo que digo es que tú cojas ese Snap y lo instales en Windows y que sepas que te va a funcionar. O el Flatpak, me da lo mismo. O que lo instales, lo cojas el Flatpak y lo instales en MacOS. Y tú te da igual, porque tú solo coges el Flatpak y lo instalas. Y te funciona en Windows, en Mac o en Linux. Lo que quería decir cuando hablaba de que eso sería una máquina virtual como la de Java, sería de que eso, si queremos hacer una arquitectura independiente de sistema, lo que tendríamos que hacer sería hacer una arquitectura de llamadas al sistema independiente. Y luego ya, si quisiéramos cruzar otro punto más y hacer una independencia de la arquitectura, entonces ya tendríamos que hacer una máquina virtual que convirtiera instrucciones, bien desde código fuente o código máquina virtual a código máquina real. Y Flatpak no es eso. Lo que se ha hecho hasta ahora que es más bien un proof of concept que un proyecto que se pueda llamar estable, es que ha habido gente que está haciendo pruebas con Flatpak sobre la opción de WSL, que es Windows on Linux, Linux on Windows, que es un proyecto de Microsoft, pero es que realmente aquí lo que tenemos es pues eso, es decir, que Microsoft ha hecho en este caso una implementación que permite que las llamadas al sistema de Linux, o bueno, no exactamente así, pero sí que tú puedes hacer una llamada al sistema de Windows y te la va a convertir a una llamada al sistema del sistema padre, del sistema que virtualiza, en este caso Windows. Pero de la misma forma que tienes eso, realmente al hecho de ejecutarlo, pues también se podría hacer ejecutando un Ubuntu sobre Windows o Linux o un SUSE sobre Windows o Linux. ¿Cuál es la ventaja que proporciona Flatpak? Sí, la ventaja que proporciona Flatpak o Snap o AppImage es que haces una imagen, un paquete, y te vale para cualquier distro, y en el momento en el cual según eso, pues si funciona, por ejemplo, esa distribución sobre Windows o Linux, también podrías usarlo en Windows. Claro, pero es que precisamente ese es el punto. Da igual, ¿no? Porque el WSL no deja de ser una máquina virtual que está ejecutándose en Windows para que traduce esas llamadas. Pero realmente me da igual quién haga ese papel, ¿no? Pero no sé si yo lo veo súper claro. O sea, si tenemos una aplicación, un paquete, un formato de paquete
para una aplicación que consigue que se ejecute transparente de cara al usuario, que al usuario le dé absolutamente igual, en Windows, en Mac, en Linux y en Solaris, por decirte algo, eso el usuario. Esto no es importante para la comunidad. Eso no es ese caballo de Troya que estábamos hablando antes, ¿no es inflarlo el caballo de Troya 20 veces o 1000 veces? Vamos a ver, a día de hoy no, como era, a día de hoy que yo sepa en Mac no hay mucho avanzado. En cuanto a Windows, por ejemplo, si quieres hacer un paquete que se pudiese ejecutar únicamente en Windows y Linux, sería más fácil, por ejemplo, hacer un paquete de Ubuntu y ejecutarlo en Windows ejecutarlo en Ubuntu sobre Linux o Windows que en un Flatpak. Se está haciendo también eso, también se está avanzando sobre el desarrollo de Flatpak, pero por ejemplo, eso, en este momento podrías compilar ese paquete para Ubuntu sobre Windows o Linux y ejecutarlo en Windows usando un servidor X local sobre Windows. Pero ahí ya metemos que hay que meter un servidor X, en fin, una historia. Bueno, y con Flatpak tienes que meter un servidor X. Sí, pero por Plasma te lo instala el sistema por defecto. Cuando haces la instalación base te lo pone. Y si no te pone el X, te pone el Wayland. O sea que vamos a ver. Estamos aquí confundiendo dos cosas. Flatpak no te instala un servidor X. No, tú tienes que tener... ¿Qué? Claro que no. No, quiero decir, tú tienes que tener un servidor X y para ejecutar una aplicación Flatpak en Windows tienes que instalar un servidor X en Windows. Bueno, pues lo que hay que intentar es que haya una base que cuando tú vayas a instalar un Flatpak automáticamente haya esa base, te instale todas las dependencias del tirón. Sí, pero bueno, en este quiero decir, no ofrece tanta ventaja desde el momento que se podría hacer lo mismo usando Linux on Windows sin necesidad de Flatpak. Bueno, no sé. La ventaja es que con un único paquete lo puedes usar en cualquier distribución, incluyendo Windows on Linux, si está correctamente configurado. Lo acabas de resumir a la perfección. Pero quiero decir, haciendo un paquete de Ubuntu, también se puede usar en cualquier Ubuntu, incluyendo un Linux on Windows en Ubuntu. Sí, pero ya, no, porque no te vale. No te vale. No. Sí, lo has resumido perfectamente antes. Tú tienes un paquete de un formato de paquete y ya está. Y bueno, por lo menos es mi opinión. De todas formas, lo mismo nos estamos... Vamos a ver, por explicarlo así. Una de las cosas que se critican en el mundo de GNU Linux es que existen múltiples distribuciones. Entonces, en el mundo si tú ejecutas GNU Linux sobre Windows, tienes el mismo problema, existen múltiples distribuciones. Flatpak evita el problema de tener que hacer un paquete para cada distribución y ese es el problema que evita. Te lo evita tanto sobre un Linux nativo como sobre un Linux en Windows. Pues ya está. Si es que precisamente eso, es eso. Pero bueno, no nos vamos a detener más aquí. Algún día, si acaso, pues haremos un programa especial de, no sé, la bola de cristal cadera. Hagamos profecías sobre el futuro. Baltasar. El futuro es Discover. El futuro es Discover. Sí, un poco el futuro es Discover, eso también es verdad. Baltasar, ya que metes baza, pues para ti vas a preguntar, ¿vale? Sin salirnos del tema. Se están ofreciendo... a ver, ¿tú cómo lo ves? O sea, realmente, ¿no? ¿Qué importancia tiene poder tener esta disponibilidad de aplicaciones sin un esfuerzo extra en distintos sistemas operativos? O sea, lo que hemos comentado antes, de que ahora ya las aplicaciones KDE, por ejemplo, ya están en la Microsoft Store. Si además no causara un esfuerzo extra al programador, ¿cómo lo verías tú esto? ¿Qué importancia podría tener esto? O al revés, ojo, pues cuidado, es que porque a lo mejor hay gente que está ofreciendo aplicaciones que no son software libre y lo que le interesa es tener solo un formato de paquete. Y a lo mejor por eso no se mete ni siquiera en Linux, porque tiene que hacer paquetes para Debian, tiene que hacer paquetes para Arch, tiene que hacer paquetes para OpenSUSE, para Red Hat, y eso, pues dice, es un follón, no me interesa. Y si a lo mejor solo se tiene que centrar en hacer un Flatpak
que además ya sabiendo que con Flatpak, tú imagínate que los sistemas están bien implementados y que sabiendo que hace un Flatpak y ya le funciona en Windows, en MacOS y en Linux. ¿Tú cómo lo ves? Pues eso sería fabuloso. Es decir, lo he dicho anteriormente, el usuario final, el usuario doméstico, lo que quiere son facilidades. Es decir, que me baje el paquete de Flatpak, que lo utilice, que Discover sepa qué hacer con él, ¿vale? Que me lo ponga y demás. Y ya está. Y si me ocupa mucho espacio, pues de momento ahora mismo no es lo más preocupante en esta vida, en ese sentido. Con lo cual sería súper importante. Otra cosa sería también un tema es que si eso contamina mi equipo, mejor con cosas que yo no controlo, o si el software privativo puede hacer eso también, es decir, pues voy a utilizar Flatpak, voy a poner mi programa privativo que hace ensaladillas rusas y me lo pone aquí y entonces voy contaminando mi equipo. Pero bueno, en ese sentido es nuestra labor decir, vale, pues tienes esas alternativas y ante igualdad de funcionalidades, pues lo mejor es utilizar un programa que sea de software libre, que es mucho más ético y mucho más seguro para tu equipo. Y no te pones cositas espías y estás seguro de que tu privacidad está garantizada. Pero bueno, la cuestión es, hace muchos años que se está buscando un paquete universal que me sirva para todas las distribuciones, incluso para cualquier sistema operativo. Y creo que se va avanzando mucho. Ahora mismo, creo que teniendo Flatpak instalado, te puedes instalar aplicaciones desde la KDE Store, vía web. Y eso creo que es muy importante. Es decir, esa transparencia es fundamental si queremos realmente tener nuestros equipos configurados y sincronizados y integrados en la web. Sí, no, además que tú seas fácil de instalar cosas, digamos, a golpe de tal. Tiene la parte mala de que también una página mala que tú te metas, pues habría facilidad para instalarse cosas malas, ¿no? Pero es cierto Sí. que bueno, quizás una cosita. ese botón que tenemos ahí de obtener más, ese también es importante, ¿no? Y otra cosita que se me ha olvidado y creo que es interesante, igual que tener aplicaciones Linux en Windows es caballo de Troya, facilitar las cosas al usuario es el caballo de Troya. Cuando ya están dentro del mundo New Linux, esto lo sé por experiencia, sí que empiezan a preguntarte y a ver la diferencia. Oye, y si tengo repositorios y tengo Flatpak o tengo Apache, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay diferencia? Oye, pues uno tiene mucho más control, uno ocupa menos espacio, uno ocupa, sabe dónde están las cosas, está más controlado y el otro es fácil. Y entonces ahí viene lo que el usuario quiere hacer. ¿Quiero ser un usuario más experimentado? Pues mira, por los repositorios, que es lo que a mí particularmente me gusta más. Lo veo más seguro, lo veo más linuxero, por así decirlo. Pero bueno, hay otros usuarios que no, yo quiero fácil. Me estoy hartando, que no es la palabra, estoy disfrutando porque cada vez en mi entorno hay más gente que está utilizando New Linux. Pero cada vez que me preguntan, quiero instalar esta aplicación, yo tiemblo un poco, porque es cuando van a decir, vaya, pues esto en otro sistema, esto es súper fácil y aquí me estás complicando muchísimo la vida, pues esto no es tan bueno como tú dices. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Yo si quieres te puedo dar otra experiencia, porque ahora con el tema del confinamiento he dado las clases de robótica un poco en línea y te puedo decir que en otros sistemas operativos utilizar Git puede ser un infierno, ¿vale? Y instalarlo casi que también. O sea que ya te digo que según y cómo, según y cómo instalar las cosas no tiene por qué ser fácil. En esos otros sistemas operativos que se dicen que son fáciles. Bueno, avanzamos bueno, no sé si vamos sobre el tiempo previsto o no, pero al final siempre nos enrollamos un poquito de más. José, volviendo también sobre la nueva versión de Plasma. Estamos esforzándonos en mejorar el soporte de Wayland y, en fin, la pregunta es, ¿hay alguna mejora en este sentido en la nueva versión? Y siendo francos, ¿no? Y ya añado la pregunta, ¿no? Y tras tantos años de hablar de Wayland, que yo no sé cuántos años llevaremos hablando de Wayland, más de 10, seguro,
¿cuándo va a llegar de verdad Wayland a la máquina del usuario? Porque mucho hablan de Wayland, sí, Wayland, y casi todas las distros por defecto siguen instalando las X. Bueno, a ver, en cuanto a la primera parte, que es a las nuevas funcionalidades para Wayland, pues, a ver, eso sí, una nueva, por ejemplo, una cosa que se añadió es la rotación de pantalla en cuanto a cuando vaya a ser el estándar. Bueno, dependerá un poco, quiero decir, eso depende un poco, pues, de cómo vaya avanzando en este momento, pues está ocurriendo una cosa, ¿no? Quizás, que es que no es algo que a lo mejor todas las distros estén dándole prioridad. Existen varias aplicaciones que no le están dando prioridad. En concreto, a ver, también hay algunas aplicaciones privativas que no le dan prioridad y entonces las distros no quieren tampoco perder los usuarios que perderían si esas aplicaciones dejaran de funcionar correctamente. Pero bueno, poco a poco acabará reemplazando a X. Pues sí, principalmente porque, a ver, el desarrollo de X está parado y yo creo que aquí estamos siendo un poco, pues, por ejemplo, como cuando fue el cambio de ISO 8859 a UTF o cambios estos que no son directos, en plan, no es de hoy para mañana, pero que llega un momento en el cual pues te das cuenta de que el estándar ha cambiado, ¿no? Ya no es el ISO que se usaba, ¿no? Como a lo mejor cuando pudo haber sido el cambio que se hizo del hilo a Groove en su momento, que es un cambio que la mayoría de los usuarios lo que quieren es que algo funcione. Tampoco le interesa mucho claro, en plan, eso, la gente pues no le interesa mucho si está Lilo, si está Groove, lo que quiere es que su sistema arranque, ¿no? Y ha sido un cambio que algunas distribuciones hicieron antes, otras hicieron después, y aquí pues va a ser más o menos lo mismo. Simplemente, claro, a día de hoy tú si lo que quieres es simplemente tener un escritorio para ejecutar el navegador, una suite informática y 4 programas más y no te quieres complicar mucho, pues puede ser que vayas a X porque es lo que se conoce. Entonces, si a lo mejor quieres configurar una red con múltiples ordenadores cuyo uso principal vaya a ser usar un navegador, suite informática y poco más, a día de hoy X es la opción estándar. Puesto que la mayoría de nuevos desarrollos se están haciendo con Wayland en mente, pues llegará un momento en el que eso pues cambiará y pasará a ser Wayland la opción estándar y X acabará siendo una opción un poco pues legacy, una opción que ya no sea la principal. Apoyando lo que está diciendo José, creo que mejor despacito y buena letra que lanzarnos al vacío y tener un tropezón. Sí, quizás sí, ¿no? Un poco la pregunta iba un poco por si, digamos, ya se vislumbra ese horizonte donde vamos a tener, pues ya, sí, evidentemente el usuario final casi que no se va a dar cuenta, ¿no? Pero es cierto que no sé si ha sido Fedora, ya instala Wayland por defecto, ¿no? Pero quizás, no sé, quizás es precipitado, no lo sé, ¿no? Y un poco la pregunta iba un poco en ese sentido y sobre todo, pues qué cambios ya estaban viéndose claramente, ¿no? En el lanzamiento de Plasma para ese soporte de Wayland, que además es uno de esos objetivos que nos hemos marcado en el que íbamos a trabajar, ¿no? Si estuviese aquí Alex, te diría que él lleva años utilizando Wayland y que está feliz como una perdiz. Pero claro, estamos hablando de un grande. Pero bueno, lo que quería decir, que antes me he quedado un poco así cortado, es que poco a poco, buena letra, que cuando esté listo y preparado con muy poquitos bugs, entre comillas, lo de esos muy poquitos bugs porque sabemos que esto funciona como funciona, ¿vale?
y la transición debe ser transparente para el usuario. O sea, el usuario básicamente no debería saber que está utilizando Wayland o está utilizando X. ¿José? Sí, a ver, me gustaría comentar que más que bugs, realmente, claro, lo que ocurre es eso, hay ciertos casos de uso que en Wayland se hacen de una forma diferente, ¿no? En plan, eso, por ejemplo, claro, el caso de compartir pantalla. Compartir pantalla es algo que en ciertos sectores, pues sobre todo eso, en un sector empresarial, en sectores, es algo que se hace bastante usual, ¿no? Yo estoy trabajando en un documento, entonces quiero llamarte, tener una audioconferencia contigo y que veas en lo que estoy trabajando. Eso en X es muy fácil. En Wayland, por un motivo de seguridad, se ha puesto pues un protocolo para eso y entonces, claro, el problema es cuando ciertas aplicaciones que suelen ser usual utilizar para compartir pantalla aún no lo soportan. Desgraciadamente, pues habrá que tener paciencia y poco a poco, según vaya siendo el estándar, pues habrá más aplicaciones que lo vayan soportando. Sí, no, sí, hay más situaciones también que Wayland no está todavía de esto, ¿no? Ya hablamos en su momento, creo que cuando hicimos el podcast de precisamente de los 3 objetivos, que sabían eso, que además estuvo con nosotros Antonio La Rosa, si mal no me funciona la memoria, y ya nos lo explicó él, ¿no? Y además precisamente hablamos de eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los entornos que yo utilizo mucho es la conexión en la conexión remota al servidor, ¿no? Y con Wayland, pues por lo visto, eso tampoco está todavía funcionando y tampoco tiene pinta de que vaya a funcionar en breve. Seguimos adelante. Baltasar, has comentado antes las novedades en aplicaciones varias, en KID3, en Caligra, en Ocular, en Telico, en Krita. ¿Te quedas con alguna en especial con la que quieras señalar que hayas dicho, uy, esta aplicación que yo es la que utilizo, esta novedad me ha venido a mí tal? No sé, a lo mejor alguna novedad en Dolphin o alguna cosa que realmente si quieras decir, esta me ha llegado al corazón. Lo cierto es que como son tantas novedades y tan seguidas, no recuerdo si la he comentado o si es de esta aplicación o es de estas últimas actualizaciones, pero por ejemplo, el hecho de que en Dolphin haga un control de te haga una copia automática, ese atajo de teclado me parece una muy buena solución. O, por ejemplo, que en Plasma la integración con aplicaciones GTK me parece muy, muy interesante porque, claro, tú tienes... hablamos antes del escritorio bello y precioso y demás, hasta que coges y te ponías un LibreOffice y te daba, pues, arcada, decir, esto que es, he vuelto al siglo XV, más o menos. Y, bueno, afortunadamente con los últimos cambios en Plasma con GTK 2 y GTK 3, pues eso ha cambiado bastante. También es verdad que se ha rediseñado, aunque aquí seguramente habrían algunas pegas, el control multimedia de micrófonos y de auriculares y demás, ¿de acuerdo? Con lo cual, poco a poco se va avanzando en ese tema. Y esto ha sido bastante interesante y lo hemos utilizado muchísimo en este tiempo que hemos estado así más o menos ¿cómo le diría? Hiperconectados de forma virtual, utilizando 250 tipos de aplicaciones de webconferencias. Y ahora mismo, de pronto, no recuerdo, bueno, mayor coherencia en algunas cosas. Ah, sí, uno que me ha gustado bastante ha sido que se puede poner un plasmoide, que claro, cuando lo ves por primera vez dices, vaya chorrada es esta. Un plasmoide que lo que hace es ponerte un espacio vacío. Y dices, ¿para qué quiero yo un espacio vacío, un plasmoide que es blanco, que es transparente? Pues sirve pues para personalizar tu barra de tareas para que esté centrada, esté a un lado o a otro lado, como te dé la real gana. ¿Vale? Claro, es una cosa que dices, pues será fácil, pero claro, no lo es. Tú vas poniendo los plasmoides como te dé la gana y se van ordenando de una forma más o menos lógica. Pues nada, puedes ponerte unas barritas, unos plasmoides que son en blanco, que tú los puedes redimensionar como te dé la gana y tienes tu barra súper chula de tarea y no parece ni la barra de tareas específica de Plasma. Son pequeñas cositas que
a veces dices, no sé para qué lo ponen, pero cuando lo ves en marcha dices, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Sí, la verdad es que a veces sí son cosas de lo más nimias y dices tú, pero esto, ¿cómo no lo ha pensado esto nadie antes, no? La verdad es que sí. José, también estaba comentando precisamente Baltasar el tema de la integración con las aplicaciones GTK y las mejoras, pues los acabados, ¿no? Que no deja de ese plasmoide de ese espacio en blanco, no deja de ser una mejora, un acabado, ¿no? Esto, de alguna forma, y te pregunto a ti porque sabemos que has trabajado en accesibilidad dentro de KDE, pues ayuda a eso, ¿no? A esa accesibilidad que deben tener las interfaces, ¿no? Para todas las personas, ya no solo, para todo el mundo, ¿no? En definitiva, ¿no? Pues sí, por ejemplo, una cosa que estoy viendo es que con las aplicaciones GTK se ha mejorado la integración con los esquemas de color. Es decir, que si en el centro de control de KDE estableces pues ciertos colores para los textos, para los widgets, etcétera, las aplicaciones GTK se van a integrar mejor con esa configuración. Y esto puede parecer que no implica una mejora de accesibilidad, pero sí lo implica porque, por ejemplo, puede haber gente que necesite utilizar un tema de alto contraste. Es decir, un tema en donde, pues, entre el texto y el fondo se use siempre valores de mucho, pues, siempre blanco y negro, o valores con un contraste más alto que el que suelen usar, pues, otros usuarios. Y entonces, pues aquí es una ventaja, ¿no? Porque los usuarios que necesiten ese tipo de configuraciones pueden simplemente configurarlo en el centro de control de KDE y entonces, pues cuando abran otra aplicación, ya sea una aplicación KDE o una aplicación GTK, pues cargará dicha configuración. Que realmente es muy, muy, muy interesante, sí. Baltasar, volvemos a saltar un poco y volvemos al tema que ya hemos comentado antes del tema de la promoción, ¿no? Se está incentivando también bastante que los usuarios participen en estos nuevos lanzamientos, pues por ejemplo, mediante la realización de concursos para elegir el tapiz, ¿no? El papel tapiz por defecto de lanzamiento, ¿no? De alguna forma, esto lo que está buscando es buscar conectar con el usuario, ¿no? Final. Evidentemente es una forma de traer a usuarios, y no solo usuarios, simplemente pedirle a la gente que está utilizando software libre que una forma de promover su funcionamiento y su desarrollo es colaborar incluso en concursos. Con lo cual, eso está bien, tanto, lo he dicho, para usuarios que ya están utilizando software libre como usuarios que estén un poquito fuera del software libre y que sea una especie de rendija, un poco de ojo de cerradura en que vean qué hay ahí detrás y si les gusta, pues quedarse. De hecho, anécdota, en cuestión de tapiz de lanzamiento, un par de alumnos míos presentaron sus propuestas, dejaban un poquito de desear porque se notaba mucho que eran alumnos de secundaria con su forma tan particular de ver la vida, que me parece muy óptima, pero que se alejaba un poquito más del software libre. Pero bueno, una forma de yo participo, veo lo que hay allí, pues esto es chulo, esto no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues que es acercarlo. Igual que en ocasiones se hacen concursos de vídeos que son interesantes y demás, pues este es un concurso que me parece súper interesante. Y ojalá se repita, porque claro, el premio es lo que más mueve a la gente, pero a nosotros nos interesa tener público. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que se van a repetir, porque la verdad es que han tenido bastante aceptación y la verdad es que han ido bien, ¿no? Incluso creo que en este último, que en el primero no hubo premio o hubo un premio un poco simbólico y en este último, de hecho, sí ha habido un premio bastante interesante porque era varios portátiles, me parece, por las distintas categorías, ¿no? O sea que... Sí, eran premios bastante notables, lo cual también hace que se retroactive. Es decir, si hay premios importantes, la gente participa más. Si la gente participa más, los fabricantes de equipos tienen más visibilidad, tienen más promoción. Si tienen más promoción, tienen
supongo que tendrá más ventas y espero que tenga más ventas, ¿de acuerdo? Y si tiene más ventas, pues querré ayudar más acá de alguna forma, pues en forma de donación, en forma de patrocinios, en forma de... Y esto es un poco bastante retroactivo, con lo cual se deben fomentar muchísimo este tipo de iniciativas. Sí, sí, sin duda es lo que tú dices, ¿no? Que además se van a realimentar, ¿no? Y eso siempre está bien, siempre está bien. José, vamos avanzando, ya nos queda poco, llevamos ya un rato importante, llevamos más de una hora ya con el podcast y estamos ya afrontando la recta final, ¿no? Hay mucho trabajo hecho y, sin embargo, hay aplicaciones que todavía están adoleciendo ahí de cosas y parecen que están un poco quedándose atrás, ¿no? Pues aplicaciones como, por ejemplo, Kmail o Aggregator o el lector de RSS, me refiero, o Kajos, ¿no? Que el de las notas, ¿no? Que necesitan pues, darse un buen refrescón y necesitan más mimo, ¿no? Además, por ejemplo, Kmail, pues es una aplicación importante, ¿no? Que ya sabemos que el correo electrónico en algunos entornos es todavía una herramienta, bueno, en algunos entornos no, siempre, que narices, es una herramienta fundamental de comunicación y en algunos entornos es vital, no solo importante, sino vital, ¿no? Entonces, nos falta todavía más ayuda en la comunidad para conseguir que estas aplicaciones no se queden atrás. Y fíjate que vuelvo a repetir, aplicaciones importantes, porque Kmail, pues, correo electrónico, ¿no? O sea que... Pues sí, de hecho, a ver, el caso de Kmail es interesante porque no sé si viste, pero bueno, recientemente se está hablando eso, se habló de Kmail y se está hablando en la lista de correo KDE Community, que es la lista principal de organización de KDE, porque bueno, hay que reconocer, es un hecho, de que las últimas versiones no son lo suficientemente estables que deberíamos exigir a un producto KDE. Es un hecho y por lo tanto pues no hay que ocultarlo, lo que hay es que buscar soluciones. Y de hecho pues como ejemplo de la gravedad no sé si no sé si Kubuntu tomó la decisión o están pensando en tomarla quiero decir, en esta última versión que salió no estoy totalmente seguro, pero creo que habían decidido no usar Kmail por defecto porque consideraban que no, es decir, no era. Entonces, a ver, en ese sentido, pues se está hablando un poco de qué medidas tomar, ¿no? De si hacer más promoción para intentar que nueva gente entre en el proyecto, de si hacer un poco una selección de cuáles son los bugs clave, los más importantes, para hacer una mejor priorización de bugs. Y en ese sentido, pues bueno, es una pena que una aplicación como Kmail, que aparte en su época era, yo creo, uno de los motivos por los cuales para mí fue en su momento una de las aplicaciones de KDE que más me gustaba, en plan que creo que era superior a la inmensa mayoría de las alternativas que había, no está pasando su mejor momento y fuera de eso, pues bueno, lo único que hay es que desear eso, que buscar cuál es la solución y que desear que lo antes posible vuelva a ser un software que nos haga sentir orgullosos. Es curioso eso que comentas porque es verdad que Kmail en su momento, pues sí, estaba. Yo creo que la aplicación por correo electrónico dentro del software libre, por referencia de Thunderbird, y que ya sabemos que viene de Netscape. Estamos retrocediendo mucho en el tiempo, pero es así, ¿no? Y Kmail estaba en su momento, estaba a la altura de Thunderbird o como se llamase en aquel momento, que ahora, pues, vete tú a saber porque. Yo como también vengo del mundo de Debian tuvo un tiempo que se llamaba ICDove, exacto, por temas de nombres y tal, ¿no? Entonces ha habido ahí varios cambios de nombre que lo mismo me desorientan, ¿no? Pero bueno, es cierto que estaba ahí en ese nivel y yo, por ejemplo, tengo que decir que quizá yo también un poco por tradición, porque yo empecé con Skype y con Netscape seguido, ¿no? Pero es verdad que mi aplicación de correo principal es Thunderbird. Tengo Kmail para una segunda cuenta, pero es verdad que yo noto que no está a la altura de Thunderbird, es una lástima, ¿no? Y Aggregator, por ejemplo, por lo que dicen, pues tampoco está envejeciendo bien, porque en su día era una aplicación de lector RSS
que estaba muy bien y que funcionaba perfecta, y ahora pues parece ser que hay aplicaciones con nuevas funcionalidades y que funcionan mucho mejor. Yo sí la utilizo, la verdad es que sigo vamos, no le saco grandes defectos, pero tampoco creo yo que sea la persona más adecuada, porque no utilizo grandes necesidades de eso, ¿no? Bueno, No sé si vosotros utilizáis, ¿tú utilizas Aggregator, José? yo voy a comentar que creo que en el caso de Aggregator, por ejemplo, es que, bueno, ha cambiado quizás un poco la forma en la cual pues usamos a día de hoy sobre cómo solemos pues obtener información referente a cómo lo hacíamos en el momento en el que el desarrollo de Aggregator era más activo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, para leer fuentes RSS, lo que suelo usar es, tengo un Nextcloud instalado y con el módulo de News. Principalmente la ventaja que me da eso es que, claro, puedo sincronizarlo, entonces lo leo mientras estoy trabajando en el ordenador y luego, pues, si lo quiero seguir leyendo, pues en la calle o en el metro, lo puedo seguir leyendo en el móvil y está sincronizado, en plan los artículos que voy leyendo, que eso, pues, claro, Aggregator no lo tiene. Quizás en ese caso hayamos tenido el caso de que ha cambiado un poco el uso, ¿no? En el sentido de que hoy en día muchos usuarios queremos poder leer las mismas fuentes desde diversos dispositivos, que eso era algo que cuando en el periodo más activo de desarrollo de Aggregator no era un caso normal, en plan, tú leías las noticias en tu ordenador, que lo más probable era que fuese un sobremesa, porque incluso ni siquiera era lo más usual tener un portátil, o si tenías un portátil tenías uno, pero claro, a día de hoy que es típico que un usuario tenga un sobremesa, un portátil personal, un portátil para la oficina, una tablet y un móvil, quizás tantos dispositivos sea también una exageración, pero 2 o 3 de estos dispositivos sí es lo usual. Entonces, bueno, no sé, a ver, en mi opinión quizás haya que el caso de Kmail, por ejemplo, sí es un caso que yo veo más interesante, ¿no? Quizás es una pena no tener una suite PIM en este momento, en general, de cosas que sí se usan y sí se puede sincronizar con cada PIM, como puede ser eso, el correo, un calendario y una agenda de contactos. No está al día, es una cosa que hay que reconocer. Sería bueno empezar corrigiendo Kmail y eso, y quizás sobre Aggregator, si aparece un nuevo equipo que quiera ponerle, tiempo y tal, sería perfecto. Si no, mi propuesta sería quizás dejarlo como una aplicación secundaria para la gente que siga prefiriéndolo, pero claro, no creo que a día de hoy tuviese sentido. Es mi opinión personal, digo, con Aggregator convertirlo quizás en una herramienta que sirva, que quizás sea de un sustituto al lector de noticias RSS que puede ofrecernos, por ejemplo, Nextcloud. Porque, a ver, si ya hay herramientas libres que lo hacen, no creo que... Me parece más importante priorizar corregir Kmail. Quizás la solución sería que la comunidad KDE asumiera costes grandes y dijera, pues voy a habilitar Nextcloud para mis usuarios y les monto en un servidor externo un Nextcloud incorporado, sin compartición de archivos, por ejemplo, o un Nextcloud, y así tener ese problema del Aggregator solucionado y el problema del correo electrónico solucionado. Pero bueno, es una idea muy loca, muy loca, pero... es muy loca, muy loca. Muy loca, pero sería espectacular y sería diferenciadora. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, yo creo que estamos hablando de dos cosas, ¿no? Una cosa es que tenemos una cosa es la herramienta, en este caso Kmail o Aggregator, y otra cosa es eso, ¿no? Es decir, Nextcloud es otra herramienta libre que en este caso lo que presenta es una interfaz web para realizar unas tareas. Es una opción y
claro, la cosa es, Aggregator no tiene como objetivo reemplazar a Nextcloud News. Podría tener como objetivo integrarse con Nextcloud News, pero no creo que en este momento tenga los recursos para hacerlo. Bueno, el tema de KDE Ping, la verdad es que creo que ya lo hemos comentado anteriormente y no lo sé si ya fue en este famoso podcast que está perdido y sigue todavía perdido, pero creo que fue ahí. Pero bueno, a mí me gustaría dedicarle un podcast completo porque sin duda lo merece y no lo hemos tratado todavía, ¿no? Supongo ya será la temporada que viene, puesto que los siguientes podcasts de esta temporada ya los tenemos fijados. Así que bueno, no está de más y ahondar un poco en qué estado se encuentran, qué se hará, qué no se hará, qué cosas proporciona, qué cosas no proporciona, ¿no? José, para terminar y como nos gusta preguntar un poco, aunque quisiera hacer todavía una pregunta que me está viniendo un poco a la cabeza también antes con Baltasar. Baltasar, toda esta promoción que estamos comentando, ¿no? Todo este goteo de constantes mejoras en aplicaciones y en escritorio, ¿no? Al final, la promoción ya sabemos que ya de por sí va a traer usuarios y ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Pero todas estas mejoras no ayuda también a consolidar nuestra base de usuarios y en ciertas medidas también a seguir avanzando. A ver, que esas pequeñas mejoras y esta evolución continua, lenta, pausada que está teniendo el ecosistema de aplicaciones KDE y el escritorio Plasma y todo, está trayendo nuevos usuarios, no lo tengo en duda. De hecho, solamente tenemos que ver que nuestro grupo de Telegram, Cañas y Bravas, de una forma pausada, estamos teniendo un crecimiento diario bastante acusado. Lo cual quiere decir que cada vez tenemos más usuarios. Lo de los desarrolladores no lo sé, porque desarrolladores pienso que tenemos aquí un pequeño problema, que es el problema de que los nuevos desarrolladores no están mucho por el escritorio, están más por el tema web, de web o tema móvil, con lo cual ahí no lo sé. Eso sí sería alguien que estuviese más dentro del mundillo de los desarrolladores. Pero usuarios os puedo asegurar que sí. Están viniendo poco a poco. La calidad del escritorio Plasma y las aplicaciones KDE, ahora mismo, lo puedo decir con la voz muy alta, creo que es superior a cualquier otro escritorio libre o privado. Yo estoy de acuerdo. O sea, personalmente creo que KDE, ahora mismo KDE Plasma está por encima del resto de escritorios. Es más, de hecho también pienso que el resto de escritorios libres, por lo menos Genome, también está por delante del resto de escritorios privativos. Es mi opinión, ¿eh? Ojo, también cuidado, ¿eh? Pero bueno, José, y ahora sí, para terminar, como nos gusta preguntar, que es habitual, ¿qué vamos a encontrarnos en saca la bola de cristal y haznos aquí una lectura de la bola y nos dices qué nos vamos a encontrar en las próximas liberaciones tanto de aplicaciones como de Plasma, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Que el otro día se comentaba también en Cañas y Bravas, ¿no? Baloo, por poner también un ejemplo, ¿no? El indexador de ficheros, ¿no? Está empezando a recuperar muchas funciones que se perdieron al abandonar Nepomuk con Plasma 4. Si os acordáis, Plasma 4, sobre todo al principio, se vendió mucho como el escritorio semántico, ¿no? Va a ser importante esto también, o sea, todas estas mejoras que se están teniendo, que se están recuperando cosas que de algún modo se perdieron quizás porque no estaban bien implementadas o porque quizás se adelantaron a su tiempo y ahora se están recuperando también. ¿Va a significar esto también un cambio significativo en cuanto al uso del escritorio? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar mañana? Bueno, yo voy, claro, lo primero, claro, cuando se habla sobre si un cambio va a ser importante o no, pues eso realmente no es algo que se pueda afirmar ni ahora, ni siquiera cuando se publique la próxima versión, ¿no? Porque una cosa que podemos ver en el software de KDE es que nosotros ponemos muchas novedades y algunas acaban quedándose y acaban pasando a ser parte clave del software KDE y otras quizás se quedan por el camino porque a lo mejor no, por diversos motivos, pues los usuarios quizás no las ven como tan prioritarias o a lo mejor
pues requieren una curva de aprendizaje que muchos usuarios no van, ¿no? No, por ejemplo, a ver, se me ocurre el caso, pues eso, como comentabas, Nepomuk no consiguió ser un producto exitoso, principalmente por ciertos motivos al principio de la implementación que no fueron idóneos. Baloo sí tuvo más éxito. Entonces, a ver, sería positivo quizás eso, que volviésemos a dar algo de prioridad a Baloo, volver a estabilizar un poco, porque sí es cierto que poco después de Plasma 5 hubo un periodo en que su actividad estuvo más o menos parada, y ahora parece que están volviendo a reactivarse. Y en cuanto a quizás qué me gustaría a mí que fuese un éxito en futuras versiones de Plasma, esto es opinión personal, que yo sepa, no es algo sobre lo que se esté trabajando de forma especialmente efusiva para las próximas versiones, pero me gustaría, por ejemplo, una mejor y mayor integración con Mycroft. Mycroft es un software que permite, pues, interactuar con comandos de voz y el equipo, y creo que sería algo bastante interesante porque, bueno, presentaría un poco presentaría el tener de verdad una alternativa a sistemas privativos del estilo de Siri y de Alexa. Estos sistemas en el mundo del software privativo han sido un éxito, y pues eso, ¿no? Pues sería quizás bueno también contar con estas habilidades sin necesidad de ceder todos los datos a diversas empresas usando software no libre. El de Microsoft ya hemos hablado, también salió en el último podcast, y es cierto que todo este tipo de asistentes digitales están cada vez más presentes y avanzando, ¿no? La verdad es que sí, creo que es importante también que al final alcancemos un poco esa integración, puesto que parece cada vez más claro que nuestro futuro es cada vez más digital y no menos. Baltasar, y con esta ya terminamos. ¿Tú qué le pides a la comunidad cadera para mañana? Comunidad cadera para mañana. Yo creo que lo estoy viendo hace muchos años, es el botón de que me guarden mi configuración de sistema. El botón que me diga, aprieto por aquí, mi configuración de sistema se me guardará en la nube en un sitio, llámale X, y cuando me vuelva al resto del sistema, que cada vez es verdad que lo hago mucho menos, le dé el botoncito y me vuelva todo a su sitio. Ese es el botón cadero que es un sueño, creo que es bastante complicado, porque estamos hablando de que eso significaría tener una cuenta, KDE, pero bueno, soñar es gratis. O sea que ahí lo dejo. Bueno, Baltasar, tú insistes que lo mismo. De todas formas, ya hablaron el otro día que había una especie de plasmoide que hacía algo de eso, ¿no? Sí, pero se guarda la configuración Plasma que tú tengas. Yo me refiero a configuración de, no sé, de archivos indexeados, porque a veces incluso yo gasto etiquetas y pongo mutaciones, y no lo hago porque sé que en el momento en que mi ordenador le pase alguna cosa o mi sistema se actualice, de repente eso desaparecerá y todo el trabajo ese habrá desaparecido. Yeah. Y yo sé que KDE tiene potencial de hacer eso y más, y el potencial de perderlo eso y más. Con lo cual no quiero invertir ese tiempo en hacerlo si no sé que tengo un respaldo de que no voy a perder ese trabajo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Sí, trabajar para nada, pues no mola, ¿no? Porque eso de tener un xCloud por utilizar Plasma ya me olvido. Todo andará. Otra donación de esas de grande, como la que tuvimos hace un par de años, y oye, quién sabe. No, esto también se ha propuesto a otra gente que no es exactamente de Plasma, pero no se atreven. No se atreven a hacer la nube libre de verdad con el mejor escritorio libre que hay en el universo. Bueno,
Si nos toca la lotería, un año de esto, Baltasar, lo montamos tú y yo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada más. Le hemos dado un repaso somero, como no podía ser de otra forma, a los nuevos lanzamientos de aplicaciones y de la nueva versión mayor de Plasma, un 5.19 que viene quizás, y quizás sin el quizás, con no muchas novedades, pero todas ellas avanzan en la línea de mejora de la experiencia de usuario y del rendimiento, ¿no? En la que ya se viene trabajando desde hace unos años, ¿no? Igual que las aplicaciones que cada vez incorporan más y más pequeñas características que simplifican y agilizan el trabajo del usuario con y en su máquina. La comunidad KDE está trabajando duro y constante en pulir, y por eso incluso se ha llegado a decir en el anuncio oficial que esta versión, si tuviera nombre, debería llamarse Pulida. Plasma 5.19, Pulida. Paso a paso, versión tras versión, KDE sigue mejorando. Eso es lo que espera el usuario, eso es lo que espera y por lo que trabaja también el desarrollador. Y eso es lo que ya tenemos todas las personas que usamos, las personas que simplemente por eso ya contribuimos al software libre, nada más que por usuario. Y se acabó el podcast de hoy. Como siempre, os cedo un poquito de espacio para añadir algo ajeno al tema tratado de hoy. Y, si me lo permitís, simplemente señalar que, bueno, que ya se ha abierto la inscripción para la Academy 2020, que como sin duda sabréis, este año va a ser en línea. Así que no tenéis excusa para no ir a la Academy este año. Y nada, no dejéis de apuntaros. Baltasar, además creo que vamos a tener una charla tuya, ¿no? Al final sí me decidí y voy a hacer mi tercera agresión al idioma de Shakespeare de mi vida y haré una tercera charla en inglés. Bueno, será una charla demo que creo que gustará, más o menos. Como es una charla demo en un principio, aunque no se me entienda, las acciones más o menos me servirán, rollo mímica. Y eso, lo que sí es cierto es que no tenéis excusa para no apuntaros y no hacer ver que el mundo KDE no es el mundo de 100 frikis, es el mundo de miles de frikis. Sí. Pues nada más. ¿Algo más que queráis añadir, José o Baltasar, tú mismo también? ¿Nada? Muy bien. Pues entonces ahora sí, este es el fin del programa de hoy, amigos y amigas. Termina el 7º capítulo de la 6ª temporada de podcast de KDE España. Una vez más, pues daros las gracias, José. Gracias por permitirnos contar otra vez con tu presencia. Muchas gracias de nuevo por invitarme y un placer estar aquí. El placer siempre es nuestro, José. Baltasar, a ti que siempre estás ocupadísimo y este año con lo difícil que ha sido el final de curso, y seguro que vosotros los profesores todavía no habéis terminado del todo con él, pues muchísimas gracias por estar otra vez aquí y cediéndonos tu tiempo. No, la verdad es que gracias a ti por invitarme como siempre, y creo que me quedan unas cuantas horas y horas de webconferencias todavía con padres, que creo va a ser lo más divertido que me va a pasarme esta semana, cuando tenga que conectarse y que conecte el vídeo, que conecte el audio, que funcione, que no funcione. Creo que va a ser súper divertido. Ya os contaré. Nada, ya en el próximo podcast nos cuentas cómo ha ido la cosa. Bueno, le damos las gracias también a Mari Carmen, aunque lamentablemente al final nos ha comentado que parece ser que la compañía está teniendo una incidencia en la zona donde ella vive y se ha caído toda la conexión por el área. Así que le ha sido imposible continuar, pero aún así, pues gracias también a ella, porque está ahí también esforzándose en los últimos podcasts también, mes a mes, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mari Carmen, y esperamos verte en el próximo podcast. Como es habitual, pues gracias también a los que estáis al otro lado, las máximas gracias, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Porque como sabéis, pues si no estáis vosotros ahí al otro lado, pues no tiene ningún sentido que hagamos esto, ¿no? Esperamos que empiecen ya a notarse las mejoras a nivel técnico que estamos introduciendo y que vamos a seguir intentando mejorarlas también, ¿no? Antes de marcharnos, pues recordaros brevemente que contamos con el grupo de Telegram de KDE Cañas y Bravas, que podéis encontrar además también nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como archive.org, Archive, que ahora dicen que es Archive, en iVoox y en Spotify también, y
bueno, creo que hemos parado ahora, pues, desgraciadamente, por todo este final de curso, como estamos comentando, ha sido complicado para todos nosotros, pero creo que también queremos subir a varias plataformas más, o sea que dentro de poco vais a poder encontrarnos en varias plataformas más. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado el podcast, pues os pedimos que le deis al me gusta, al pulgar arriba, y si os ha gustado muchísimo, pues os podéis suscribir al canal, que creo que ya pasamos de los 600 y bueno, esperamos pronto alcanzar la cifra del millar en breve, ¿no? Que nos haría mucha ilusión, ¿no? También os pedimos ayuda para la difusión de estos programas y contamos con vosotros para llegar más lejos. Muchas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Un abrazo. Salimos del estado de alarma, pero aún así os pedimos que, por favor, precaución y cabeza, porque aunque salgamos del estado de alarma, todavía no hemos terminado con esta pandemia y puede volver, casi seguro que puede volver con más fuerza. Así que cuidado a todos, precaución, amigos y amigas, y un poquito de cabeza siempre. Nada más, y un abrazo a todos. Hasta el próximo podcast. Hasta luego. Adiós. Abrazos. La música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende. Se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons atribución 4.0. Han colaborado en este programa Rubén, Mari Carmen y Baltasar como presentadores. A los controles técnicos y en áreas de producción, Jorge Lama. Podéis encontrarnos en Twitter, Mastodon e Instagram como KDE_Hispana. Y en el grupo de Telegram, KDE Cañas y Bravas, KDE_Canas Bravas. Este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons Atribución 4.0.